La excelencia es un viaje sin fin para personas y para empresas. Excelencia pura vida. El testimonio, las historias, las anécdotas de los que dijeron sí a ser cada vez mejores. Bienvenidos al primer episodio de la temporada 9 de su podcast Excelencia Pura Vida, el podcast de excelencia en el idioma español. Soy Ariel Ramos, ingeniero en computación, parte del grupo de instructores y consultores de la empresa PXS, o PXianos, que es nuestro nombre de batalla. Tengo a cargo el rol de entrevistador en nuestro podcast, y hoy tenemos con nosotros a José Mario Carranza Rojas, científico senior en Microsoft. Su trabajo gira en torno a liderar iniciativas de Machine Learning, centrándose en modelos basados en telemetría, detección de anomalías y procesamiento de lenguaje natural, PLN, mediante Deep Learning, incluidos modelos de lenguaje de gran tamaño. También es profesor adjunto del Texas Tech University. También fue profesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica y trabajó 2 años en Japón para la empresa Rakuten como ingeniero de Machine Learning y científico de investigación. Otros trabajos incluyen Intel y HP, y en PXS fue el desarrollador líder de nuestro software estadístico StatSolver. José es doctor en ingeniería del programa conjunto de la Universidad de Costa Rica y el Instituto Tecnológico de Costa Rica, máster en ciencias de la computación y bachiller en ingeniería de computación del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Su primer título en el campo de la computación fue un técnico en programación de computadoras del CEDES Don Bosco. Bienvenido, José Mario. Muchas gracias, un placer estar acá. Y hacemos un pequeño paréntesis indicando que, pues, estamos aquí en esta sesión tres exalumnos salesianos, incluyendo a don Edwin, quien nos acompaña tras bambalinas. Ahora vamos a empezar con la entrevista, con este podcast, iniciando temporada, 9 temporadas. Ya hay camino recorrido y qué bueno que empecemos aquí con usted, José Mario, y queríamos Gracias. que nos contara un poco más sobre quién es José Mario Carranza Rojas. Ok, bueno, sí, gracias por la invitación. Yo soy una persona extremadamente técnica, digamos, eso es lo que me apasiona, la parte técnica. Como vos decías, el Don Bosco, ¿verdad? Estamos hablando de que cuando tenía 15 años aprendí a programar en el Don Bosco y mucho se lo debo al Don Bosco, de hecho, porque a partir de ahí ya la carrera de programación y de computación y toda esta cosa, ¿verdad? Que eventualmente me llevó a inteligencia artificial, surgió de ahí. Entonces llevo más de la mitad de mi vida en esa área. Entonces soy una persona bastante técnica, me encanta lo técnico, me encanta enseñar, por eso también soy profesor, pero también me encanta construir cosas y verlas ya sirviendo, ¿verdad? Crear artefactos. Y la computadora es la herramienta más interesante que creo que los seres humanos tenemos hoy para poder crear. Este, o por lo menos en mi caso, resultó que fue la herramienta que más me gustó y, pues a eso me dedico, a crear, a crear. Ahora, con toda esta experiencia que usted ha ido tomando a través de los años, pues llegamos a un punto actualmente, 2024, donde ha entrado la popularización de la inteligencia artificial generativa, el tema que se ha convertido en conversación de todos y de todos los días. Y por eso hemos querido hablar con un experto en AI que nos ayude a entender qué está pasando y cómo podemos hacer un mejor uso de este tipo de herramientas. Así que la primera pregunta va enfocada en ¿qué es inteligencia artificial? Y la siguiente, ¿qué se entiende por inteligencia artificial generativa? Como estas famosas herramientas tipo ChatGPT, Copilot, entre otras. Ok. Bueno, lo que hoy llamamos inteligencia artificial en realidad es el producto de muchos años de investigación y desarrollo que se ha venido haciendo desde los años 80, 70. La gran diferencia es que hoy en día tenemos más poder computacional y más datos, ¿verdad? Em, yo diría que inteligencia artificial es un nuevo tipo de software.
Tradicionalmente, cuando nosotros creamos software, los informáticos, nosotros le damos una serie como una receta de cocina, ¿verdad? Que la computadora sigue al pie de la letra. Pero ahora, con modelos de inteligencia artificial, es un tanto diferente porque estos modelos pueden acoplarse a conjuntos de datos. Al final viene de ahí, o sea, la programación, sí se hace una programación, pero el comportamiento del software se rige a través de los patrones que detecta en los datos. Y el software, de cierta manera, se dice que aprende de los datos. Sin embargo, el aprendizaje en realidad es un proceso matemático. Entonces, generalmente a mí me gusta reducir la idea de inteligencia artificial como se nos plantea en las noticias y demás, y decir, en realidad, tal vez no deberíamos de hablar tanto de esas dos palabras, sino más bien del concepto de aprendizaje automático o machine learning, que es realmente el dominio de conocimiento humano, ¿verdad? Que existe, que se estudia formalmente, ¿verdad? Que los que nos hemos especializado en eso estudiamos, y que es en realidad un conjunto de matemática y computación, ¿verdad? Entonces, eso es inteligencia artificial. Al final de cuentas, para la persona, el público en general, es software que demuestra cierta habilidad cognitiva que tradicionalmente ha sido parte de o los animales o los seres humanos. Pero para los que creamos esta tecnología, es más bien pura mate. Es pura mate y computación, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de lo que se le ha empezado a llamar como IA generativa, en realidad estamos hablando de modelos matemáticos que pueden generar algún tipo de media, ¿verdad? Que pueden generar texto o que pueden generar fotos, imágenes o video o, bueno, un sinnúmero de cosas. Prácticamente cualquier cosa que puedas tener en la computadora y lo puedes representar en la computadora. Tradicionalmente, para los que estudiamos esto formalmente, eso más bien se conoce como modelos generativos, que lo que está diciendo son modelos matemáticos que pueden tomar una entrada y convertir la entrada en algún tipo de salida compleja, ¿verdad? Entonces, la entrada puede ser una imagen y el modelo me puede generar otra imagen. Por ejemplo, si yo quiero pintar una imagen que sea blanco y negro, ponerle color, puedo tener un modelo que lo haga automáticamente. Eso es un modelo generativo porque me genera una imagen a color, ¿verdad? Modelos como Copilot y ChatGPT siguen siendo lo mismo, son modelos matemáticos donde yo les doy texto o una imagen y ellos me generan texto u otra imagen, ¿verdad? Entonces también son modelos generativos para eso. Entonces, IA generativa es básicamente eh, modelos matemáticos que generan algún tipo de media. Ahora, esa interpretación cognitiva o ese nivel que tienen de analizar lo que uno le puede solicitar, porque cualquier usuario puede escribir un prompt y decir, quiero Ujú, ABC, entonces es una ujú. matemática compleja lo que está ocurriendo por detrás. Sí, vamos a ver, la complejidad depende tal vez del nivel de estudios de matemática que la persona tenga. Generalmente, una persona con estudios universitarios de bachillerato o maestría tiene la capacidad, por lo menos en alguna ingeniería, tiene la capacidad de entender la matemática que hay por detrás. O sea, es cierto, se puede poner un poco volada, como decimos, ¿verdad? Se puede poner difícil. Los conceptos generales de Machine Learning es posible entenderlos con solo haber llevado, por ejemplo, cálculo multivariado, estadística, probabilidades, álgebra lineal, los típicos cursos, digamos, universitarios de matemática. Incluso te podría decir que Machine Learning es una buena excusa para aprender matemática, porque a mí me pasó, cuando yo llevé las matemáticas en la universidad, en bachillerato, yo las pasaba por pasar. Nunca les di mayor importancia. Sin embargo, cuando llegué al posgrado y entendí que ocupaba saber matemática para poder entender Machine Learning, fue el momento donde tuve que devolverme y empezar a entender un montón de conceptos que en realidad ya lo sabía, pero los había desechado. Y entonces se volvió como un aterrizar la matemática, ¿verdad? Una buena excusa para aprender matemática. Decir, ok, si yo aprendo derivadas parciales, me sirve, ¿verdad? Me sirve para esto. Entonces, pues alguien podría pensar que es matemática compleja, tal vez, pero yo también creo que si una persona se interesa en el tema, es muy posible que pueda más bien hacérsele más fácil aprender matemática a través de Machine Learning. Claro. Sí, ya le encontrará un motivo, un Eso. uso ahí.
exactamente, es un motivo. Ujú, Ahora, aquí en este podcast de Excelencia Pura Vida, ujú, siempre buscamos, pues, tratar de que el tema vaya del lado de la excelencia o de la búsqueda de la excelencia. Así ujú. que, ¿cuáles podrían ser los principales beneficios de implementar inteligencia artificial en las operaciones de una organización, de una empresa? Ok. Em, y IA o Machine Learning, por definición, es optimización. O sea, cuando nosotros tenemos un modelo matemático de estos, lo que estamos buscando en realidad es poder optimizar algún proceso, optimizar alguna métrica, ¿verdad? Puede ser cualquier métrica. Pueden ser métricas desde máquinas que tenés en una línea de producción hasta llamadas de un call center, ¿verdad? Entonces, al final lo que estamos buscando son patrones en datos, y con base en esos patrones, llegar a optimizar, ya sea minimizar errores o maximizar producción, maximizar ganancia, maximizar productividad. Entonces, si nosotros pensamos en excelencia como un problema de optimización, me parece que Machine Learning es óptimo en eso. Pues. Por definición, eso es lo que hace, es optimizar. Es posible, yo diría que no importa la naturaleza de su negocio, siempre que usted tenga datos, es posible implementar este tipo de modelos en una u otra medida, ¿verdad? Tampoco hay que pensar que son mágicos, es importante. Como toda tecnología, tiene sus limitaciones, ¿verdad? Pero muy probablemente es algo que la gente puede implementar en su negocio. Y al final eso lo que va a hacer es que puedan ser más productivos de una u otra manera, dependiendo del negocio. Por ejemplo, uno de nuestros públicos metas que escuchan este podcast Ujú, son gerencias o personas que tienen una jefatura a cargo. ujú. Y a veces se pueden preguntar, ya escuchando que este es el tema central de este episodio, ¿cómo puede la inteligencia artificial contribuir, por ejemplo, a la mejora de la eficiencia o a reducir costos en procesos? Claro. Bueno, le puedo poner ejemplos reales y lo que pasa es que van a ser un poco técnicos porque mi área se desarrolla en el software, ¿verdad? Pero mi propio caso, em, mi forma de hacer software ha cambiado en los últimos, yo diría, 2 años. Como te digo, yo he estado programando desde mis 15 años y siempre lo he hecho todo a pie, por decirlo así. Pero desde que internamente en Microsoft hemos tenido acceso a GitHub Copilot, prácticamente yo lo uso todos los días. O sea, mucho del software que yo genero, o por lo menos cuando voy a empezar un proyecto, em, toda la parte repetitiva, cosas de documentación, cosas de lo que se le llama en software engineering boilerplate, que es como el código esqueleto, digamos, de un proyecto. Todo eso actualmente yo siempre lo hago con herramientas de IA. Incluso cuando estoy programando, si por ejemplo hace poco tuve un intern, un pasante, y yo estaba en licencia de paternidad y cuando volví, el pasante había hecho un montón de cosas porque me fui varias semanas. Y entonces simplemente le dije a Copilot, hágame el resumen de lo que hizo. Vaya, vea el código y dígame qué fue lo que hizo y él me resume, ¿verdad? Entonces, tal vez pude haber pasado 1 o 2 días leyendo todo el código de este muchacho y en realidad, pues en cuestión de media hora ya sabía exactamente qué fue lo que hizo. Entonces, yo creo que hay bueno, ese es el ejemplo en software, ¿verdad? Em, Hay otros ejemplos, por ejemplo, para bugs de software. Uno puede tener modelos que lean, digamos, el problema, el bug, y puedan enrutar el problema a los grupos de ingeniería correctos, ¿verdad? Que automáticamente sepan, este problema parece ser de tal tipo y debería de ir a este grupo. Normalmente uno tendría un ingeniero o un par de ingenieros haciendo solo ese trabajo, viendo dónde vienen los bugs y tratando de elegir a dónde enviarlos. Entonces, definitivamente hay tareas cognitivas que ya está sucediendo, que se pueden automatizar con estos modelos, ¿verdad? Eso es un hecho. Yo creo que siempre hay que preguntarse cuáles tareas requieren cierto nivel cognitivo que tal vez estos modelos todavía no pueden hacer, ¿verdad? Porque tampoco es que pueden hacer todo. Y generalmente lo que uno hace es tener humanos supervisando lo que los modelos hacen.
Entonces, por ejemplo, en mi caso, cuando yo genero código con estos modelos, yo superviso lo que generan y yo me fijo que el código que se esté generando tenga sentido, que cumpla con ciertas características, que cumpla con buenas prácticas de ingeniería. Y también cuando le pido el código al modelo, yo se lo pido de forma muy específica. Entonces, este, así el modelo me puede generar algo útil. Entonces, una de las cosas que también creo es que cuando uno utiliza estos modelos ya operacionalmente hablando, ellos deberían de ser siempre supervisados por humanos, pero también uno debería ponerlos a hacer cosas que sean, que nosotros dominemos al 100%. Ujú. Porque si los ponemos a hacer algo que ni nosotros entendemos, al final lo que nos generen no sabemos si está bien o no. Y en muchos casos los modelos se equivocan, generan cosas que no deberían. Eso se conoce como alucinar. Entonces, sí, yo considero que en cualquier operación, siempre que usted tenga datos, en una u otra medida es posible automatizar algo de lo que usted tiene. Y por ende, pues la productividad debería ser más y puedes optimizar tus procesos. Qué bueno escuchar eso que usted menciona porque de ahí uno puede desprender que es tan importante que quien use una de esas herramientas de AI, por ejemplo, generativa, tenga experiencia en el campo en la que lo va a usar. Totalmente, totalmente. O sea, yo algo que le digo a mis estudiantes es que, por ejemplo, eso es interesante y tal vez un poco contraintuitivo. Con mis estudiantes yo les digo que tienen que usar estos modelos. Y muchos profesores universitarios eh, quieren lo contrario, quieren como tapar el sol con un dedo y que ningún estudiante use nada de esto. Yo más bien considero que ellos tienen que usarlo porque cuando ellos salgan al mercado laboral, que ya está sucediendo, no saberlos usar, más bien es una desventaja competitiva para ellos. Ujú. Entonces yo más bien los impulso a ellos a usarlo, pero siempre les digo, úsenlo para lo que ustedes conocen, con profundidad. Por dos razones. La primera es porque cuando usted tiene profundidad en lo que le pide al modelo, el modelo le va a generar cosas que son de más calidad, ¿verdad? Por ejemplo, no es lo mismo que yo le pida a un modelo que me genere no sé, un juego de uno, de su juego de cartas, y le diga nada más, genéreme un juego de uno cliente-servidor, y el cosa esta me lo va a generar. Pero si yo llego y le digo, genéreme un juego de uno cliente-servidor, use sockets, use principios solid, haga bastante uso de interfaces, ¿verdad? Empiezo a meter conceptos que son de software, ¿verdad? El código y la calidad de código que esa cosa me va a generar es mucho mayor. Pero yo necesito tener la profundidad en el campo, en lo que yo le estoy pidiendo, ¿verdad? Y lo otro es, la segunda razón es porque si yo no conozco lo que está generando, ¿cómo lo reviso? No puedo, Sí, ¿verdad? Sí, exacto. tengo que poderlo revisar. De ahí viene el famoso copy-paste. Y En este caso, bueno, eso es importante porque si por ejemplo un estudiante me genera un proyecto entero solo con ChatGPT, por decir algo, y el estudiante está tratando de aprender algún tema en específico en el curso y no lo domina, muy probablemente yo me voy a dar cuenta porque el código va a ser extraño, probablemente, ya me ha pasado. Y la segunda es que implícitamente el estudiante está diciendo que puede ser reemplazado por una máquina. En el momento que la máquina le genera a usted código para el cual usted ni siquiera está preparado, ¿verdad? Lo que usted está diciendo es, esta máquina me puede reemplazar. Y yo creo que eso no es un lugar donde alguien quiera estar. Eso es algo que siempre le digo a mis estudiantes. Entonces, gracias a plantearles a ellos el tema de esta forma, me he dado cuenta que ellos empiezan a usar la herramienta, pero la usan de una forma más controlada y yo diría que más sabia, ¿verdad? Y cuando hay algo que no entienden, tal vez la usan para aprender, pero ellos sí construyen su propio conocimiento, que es lo importante. sí, definitivamente esa estrategia que usted tiene es bastante acertada. Porque si no, se van a volver expertos en prompt. Sí, Y y eso en realidad no aporta mucho. Y lo que pasa es que estos modelos ahorita, digamos que pueden reemplazar, por decirlo así, parte de lo que nosotros hacemos. No ujú, importa cuál carrera sea su carrera, ellos pueden reemplazar una parte, pero no el 100%, ¿verdad? Y lo que pasa es que si usted mismo empieza a tratar de hacer el 100% de lo que usted hace a través de ellos, es como dispararse en el pie. O sea, usted mismo está diciendo, no me contrate a mí, contrate
$20 que vale esta suscripción para un modelo de estos. Baratísimo. Exactamente, Sí. exactamente. Entonces, al final nosotros tenemos que tener un valor agregado como humanos, ¿verdad? Y yo siento que eso viene de la profundidad. Me parece que esa palabra es importantísima, tener profundidad en lo que hacemos. Es decir, conocer las cosas con mucha profundidad. Sí, exactamente ese es el valor como seres humanos, como usted bien dice, que le podemos dar. Y de humano a humano, pues le pregunto, Ujú, ¿cómo yo puedo utilizar esos algoritmos, por ejemplo, de Machine Learning, ujú. para mejorar mi toma de decisiones en tiempo real dentro de una Sí, empresa? ujú, sí, claro. Le puedo poner ejemplos reales. Por ejemplo, en Microsoft nosotros tenemos, bueno, de hecho yo estoy a cargo de un sistema que tiene que ver con detección de anomalías. Vos lo decías al principio. Detección de anomalías, ¿qué quiere decir? Bueno, el concepto es sencillo. Si yo tengo algún proceso de cualquier naturaleza y yo lo puedo medir de alguna forma objetiva, yo lo que quiero detectar es cuando el proceso está, como decir, fuera de control. O sea, en qué momento el proceso eh, empieza a fallar. Y entre más rápido nosotros encontremos el fallo, es más barato corregir, ¿verdad? Porque no es lo mismo, por ejemplo, que si, digamos, demos el ejemplo de software, si yo tengo un software y yo lo estoy monitoreando y, por ejemplo, la gente se empieza a quejar del software, pero yo me doy cuenta rápido, tal vez yo logro frenar el proceso de release del software y corregir el problema a tiempo antes de que todos mis clientes se den cuenta que tal problema está ahí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos aplicaciones de inteligencia artificial que nos permiten hacer justamente eso. A diario y cada hora, nosotros monitoreamos miles de métricas de ingeniería de diferentes formas. Y cuando alguna de esas métricas falla, lo que se hace es aplicarle un modelo de Machine Learning a cada métrica desde diferentes puntos de vista. Eso es importante. Por ejemplo, no es lo mismo que un software falle en Costa Rica a que falle en Francia o está fallando en todo el mundo, o no es lo mismo que esté fallando solo en Windows o que esté fallando en Mac, ¿verdad? Entonces, ese sistema, por ejemplo, nos permite ver desde diferentes puntos de vista de los datos cuáles cortes de los datos pueden estar fallando y en qué métrica. Y después de hacer eso, tenemos otros modelos de Machine Learning que buscan, por ejemplo, problemas similares del pasado. Entonces, haciendo eso, pueden ubicar, digamos, qué grupo de ingeniería debería de ver el problema, ¿verdad? Y estamos hablando que eso puede pasar en cuestión de minutos, o sea, que cada hora se está revisando automáticamente en un servidor, se generan las alertas y las alertas le llegan directamente a los ingenieros y ya ellos ven toda la información, ellos ven qué métricas están fallando, si es para ciertos países, si es para ciertas plataformas. Incluso la alerta puede llevar una posible solución, ¿verdad? De un solo tiro se le dice al ingeniero, vea, en el pasado surgió esta alerta, esta alerta, esta alerta, fueron solucionadas de esta forma, y lo que nosotros hacemos es que matemáticamente construimos una representación matemática de cada alerta, pasada y nueva, y podemos entonces decir cuáles se parecen. Pues, Ah, entonces, eso permite un monitoreo a tiempo real de una operación sumamente compleja, ¿verdad? Que puede ser un software que llegue a miles de personas o a millones de personas. Ese nivel de automatización es parte de lo que creo yo IA busca hacer en las empresas. ahora, esa automatización que está impulsada por AI, Ujú. ¿qué papel va a jugar entonces con la transformación digital y la mejora de procesos con lo que nos acaba de comentar? Porque hay muchos tipos de industrias y cada una tiene Ujú. sus propios procesos. Pero Claro. ¿cómo podrían implementarlo? ¿Cómo puede llevar la AI este soporte en estos procesos de transformación? Yo creo que al final cada empresa tiene que evaluar el tipo de negocio que tiene. Siempre hay que hacer varias preguntas al principio, por ejemplo, de un proyecto de este tipo. La primera pregunta es ver qué datos hay. ¿Ok? Eso es lo primero. Digamos, si no hay datos, no hay IA. O sea, sin datos no hay machine learning. No, no hay de dónde aprender patrones y los modelos no tienen ningún insumo. Ahora bien, si tenemos datos, la segunda pregunta es también cuestionarse si realmente ocupamos modelos de IA. Eso es interesantísimo. Yo me he dado cuenta que muchas veces la gente cree que ocupa este tipo de modelos y no.
Por ejemplo, un sistema de reglas es suficiente para atacar el requerimiento que tengan, ¿verdad? Cuando notamos que hay un problema que tiene tal vez alguna naturaleza con mucha combinatoria, por ejemplo, o sea, que hay demasiadas condiciones de por medio para tomar decisiones, o que hay patrones que pensamos que están ocultos entre los datos y cuesta mucho verlos o cuesta mucho poderlos programar explícitamente en software, ahí es cuando vale la pena empezar a explorar opciones de Machine Learning. Eh, Respecto a la naturaleza del negocio, yo creo que eso se puede aplicar literalmente en cualquier cosa. O sea, por ejemplo, si tenés una línea de producción y ocupas estar revisando con una cámara la calidad de tu producto de alguna forma, uno puede montar un sistema de computer vision que tome fotos donde van pasando en la línea de producción y que detecte si hay errores en el producto. Por ejemplo, es posible y que automáticamente, o sea, y eso es algo que tradicionalmente pensaríamos que es una tarea cognitiva de un ser humano, ¿verdad? Poder ver en una foto y discernir dónde hay algún tipo de error en el producto. Pero actualmente sí podemos construir modelos matemáticos que hagan exactamente eso, ¿verdad? Entonces, hace muchos años eso tal vez no se podía hacer o había que hacerlo de una forma muy manual, muy arcaica. Tal vez había que hacer un montón de condiciones a mano, como ingeniero de software, digamos, hacer software normal donde tenés este montón de condiciones, pero la realidad es que a veces es imposible, son tantas las condiciones, especialmente en una foto, por ejemplo, que no se puede hacer a mano. Entonces yo creo que al final eso se puede aplicar casi que en cualquier cosa. En call center, por ejemplo, también es posible ahora tener modelos de lenguaje, respondiendo correos, respondiendo chats, e incluso he visto ya respondiendo llamadas, ¿verdad? Hasta cierto punto. O, por ejemplo, puede ser que haya una persona respondiendo y tomando las llamadas en sí, pero que se apoye en uno de estos modelos, ¿verdad? Que si la persona ocupa saber algo de algún proceso de la empresa, estos modelos puedan ir a una base de datos, traerse la información y decirle, sí, cuando sucede este problema, generalmente se ha solucionado así. Entonces, depende mucho de la naturaleza del negocio, pero siempre que hayan datos y que sean de buena calidad, es importante, porque si los datos son basura, es muy difícil poder crear un buen modelo. Pero si los datos son buenos, generalmente hay potencial de automatizar. Sí. Definitivamente en las empresas o muchas jefaturas van a tener que considerar de previo a cualquier implementación de alguna tecnología de AI, un Ujú. proceso tal vez de consultoría, de revisión de los análisis de los datos, Sí, de también pues revisar esa calidad de datos que tienen ahí. totalmente. La calidad de los datos es un tema que está también asociado a sesgos en los datos, por ejemplo. O sea, no es solo que mis datos me den tal vez los patrones que yo necesito, sino también datos confidenciales. Puedo yo identificar, por ejemplo, personas con base en esos datos. Si yo entreno un modelo de Machine Learning con base en datos que son confidenciales, básicamente mi modelo hereda la misma categoría de los datos, ¿verdad? Entonces, hay que hacer una serie de análisis antes de eso. Típicamente eso lo hace un data scientist, lo que se llama un data scientist ahora en las empresas, donde hace una serie de análisis sobre los datos para tratar de ver qué problemas tienen, ¿verdad? Si, por ejemplo, tal vez hay que anonimizar los datos, por darte un ejemplo. Entonces, eso quiere decir que, qué sé yo, los datos tienen nombres reales de las personas o dicen dónde vive la gente o vienen las cédulas de las personas. Entonces, todo eso hay que irlo quitando. Entonces, tiene que haber un proceso de limpieza de los datos primero. Y también hay que analizar muy bien la parte de los sesgos, porque, por ejemplo, si vos entrenas un modelo de estos con datos que van a influenciar alguna toma de decisión crítica y solamente se lo da, qué sé yo, a hombres y no a mujeres, solo porque los datos, había más datos de hombres, por ejemplo, eso es un gravísimo problema. Entonces, normalmente hay todo un proceso antes de empezar un proyecto de estos donde uno solamente ve los datos. De hecho, yo diría que la mayoría del tiempo es ver los datos. Y ya cuando uno está seguro de que los datos son los correctos, tienen buena calidad
y además ojalá no tengan sesgos, pues ya uno procede con montar los modelos. Pero sí, los datos es clave. Las personas cuando escuchan sobre AI, pues Ujú, pueden venir muchas herramientas a la mente y las más jóvenes pues pueden pensar, ok, a mí me encantaría o me gustaría poder estudiar o dedicarme a algún área de conocimiento que tenga que ver con machine learning, con ujú, AI. ¿Qué deberían aprender o qué habilidades pues deben desarrollar las personas para que puedan utilizar de manera eficaz estas ujú. tecnologías? Ok, yo creo que eso tiene que ver con también a qué nivel la persona quiere involucrarse. ¿Ok? Te voy a poner una analogía. Digamos, yo con el automóvil, yo sé manejar, pero yo no sé nada de carros, nada. Si yo me quedo varado, tengo que llamar al INS y que venga por el carro. Pero hay personas que tienen la capacidad de abrir la tapa y hacer algo ahí, medio arreglar algo. Y luego están los mecánicos que tienen su taller, que pueden bajar el motor completo, ¿verdad? Y luego están, por ejemplo, los ingenieros mecánicos que pueden no solo arreglar el motor de un carro, sino que también pueden arreglar el de un avión o el de una máquina, ¿verdad? Esa gente tiene como un conocimiento muchísimo más profundo y todavía hay personas que encima de poder hacer esas cosas pueden hasta fabricar sus propias piezas, ¿verdad? Que agarran un CNC y dicen, ocupo esta pieza para este carro, pero ya ni la venden, tal vez es un carro muy viejo, no sé, y van y la hacen. ¿Verdad? Esa es la persona con el nivel más profundo de conocimiento. Yo creo que en IA es parecido. Están las personas que nada más quieren usarla, ¿verdad? Para las personas que quieren usarla, yo creo, y ya, quedarse ahí, lo cual está bien. Bueno, primero creo que todo mundo debería usarla. Es lo primero. O sea, no importa si su profesión no es informática, yo creo que usted debería aprenderlo a usar. Para esas personas, lo que tienen que aprender es a eso, usarla. O sea, sentarse y tomarse el tiempo para ver en su profesión y en su diario vivir qué uso le pueden dar para optimizar cosas de su vida, ¿verdad? Y de su profesión. Entonces está a ese nivel. Pero ya para las personas, bueno, luego están las personas que quieren usarlo, pero que tienen curiosidad de cómo funciona. O sea, porque a veces se ve un tanto como mágico, ¿verdad? Mucha gente me ha dicho, mira, es que eso es como magia. Nadie entiende cómo. No, sí se puede entender y porque los que lo hacemos lo entendemos al nivel de que lo podemos producir, como el de mecánico que hace la pieza, ¿verdad? Ujú. Pero tal vez esas personas no quieren llegarlo a hacer, simplemente tienen curiosidad. Entonces, bueno, para eso ya empezamos a meternos en dos cosas principalmente, que es la matemática y computación. Principalmente la matemática, los modelos que nosotros hacemos, todo esto que ustedes ven de ChatGPT, de Copilot, al final de cuentas son modelos matemáticos, son muy complejos, son enormes, si yo fuese a escribir la ecuación de ChatGPT, no me alcanzan 1000 cuadernos a mano para poderla escribir. O sea, y ahí es donde entra computación, porque la manera en que podemos expresar estos modelos matemáticos es a través de la computación. Se vuelve nuestra herramienta para poderlos ver materializados, porque si no, simplemente quedarían como un montón de ecuaciones. ¿Ok? Entonces, las personas que quieran aprender seriamente y con profundidad Machine Learning, ojo que ni siquiera estoy diciendo IA, que ya esas personas tienen que pensar, IA es solo como el nombre que se le ha dado popularmente, pero lo que hay que entender realmente es Machine Learning o aprendizaje automático. Esas personas entonces, ¿qué tienen que estudiar? Bueno, de forma seria tienen que estudiar álgebra lineal, cálculo multivariado, tienen que aprender probabilidades, estadística y luego crear software. Entonces, típicamente la gente que se especializa en esto, porque generalmente es una especialización, lo que hacen es estudiar computación, digamos un bachillerato en computación o en matemática pura, por ejemplo, o alguna otra ingeniería, y luego se especializan en esto y aprenden la parte que les falta. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo estudié computación en bachillerato, ¿ok? Mi matemática no era tan fuerte. Yo diría que todavía tampoco lo es, pero bueno, mejoró algo. Entonces, yo estudié bachillerato en computación y luego tuve que volver a la parte matemática y mejorarla, ¿verdad? Hay personas que es al revés, ellos estudian matemática
y de la parte de computación no es su fuerte. Entonces, cuando hacen el cambio, se especializan un poco más en computación. Pero generalmente ese es el perfil de la gente que estudia a profundidad esto y que es capaz de producir estos modelos por sí mismo, no solo usarlos. Y hay un punto, ok, esos son como los dos extremos, ¿verdad? La persona que solo quiere usarlo y la persona que sí quiere hacer de todo. ¿Y el punto medio cuál es? Bueno, el punto medio sería la gente que, por ejemplo, ingenieros de software, que tal vez no les interesa tanto el teje y maneje de los modelos matemáticos, ¿verdad? Pero que sí están en la capacidad de llamar, por ejemplo, una librería o un API remoto, digamos, de OpenAI o de Ujú. Microsoft. Entonces, esas personas están en capacidad de crear software que tiene funcionalidad de que se vea altamente cognitiva, pero ellos no crean los modelos, sino que los modelos son creados por alguien más, pero ellos los consumen por software. Entonces, lo que está pasando es que hay muchos ingenieros de software que están empezando a hacer eso, empezando a consumir los servicios de las empresas que sí tienen los modelos. En ese espectro, la persona tiene que decidir dónde calza y hasta dónde quiere llegar, y con base en eso, pues, le entrará más a la mate, ¿no? Bastante clara realmente la respuesta. Todo tiene que ver con qué nivel de profundidad quiero abarcar o Claro. estudiar en esa área. Y así como hay personas que quieren aprender, hay personas que tienen una resistencia al tema de la AI. Y Sí. como todo, pues cualquier tecnología, esto no es Ujú, solo AI, ha ocurrido en la historia de la humanidad, me imagino que desde la rueda. ujú, Y aquí es donde pues incluso hay teorías de conspiración, podríamos decir, en las que ujú. dicen que la AI va a dejar pues sin trabajo a millones de personas, pero otras dicen que la AI se va a apoderar del mundo. ¿Cuál es Ajá, su visión o su perspectiva al futuro en relación con la AI y cómo ha estado evolucionando con respecto a la inteligencia humana? ok. Bueno, primero que todo, como el elefante, the elephant in the room, ¿verdad? La gente quiere saber si esto le va a quitar el trabajo. Yo creo que no, por lo menos no en general. A mí me parece que estos modelos son capaces de automatizar parte de lo que hacemos. Ahora, depende de su profesión y depende, digamos, de su profesión cuánto, ¿verdad? Puede ser 10%, 20%. Entonces, yo pienso que estos modelos, por ejemplo, hoy en día, personalmente, ellos a mí no me pueden reemplazar, pero si pueden hacer tareas que yo hago 1000 veces más rápido o 2000 veces más rápido. Entonces, qué es como yo lo veo? En lugar de verlo como un riesgo para mí, yo lo que pienso es las cosas que sí pueden hacer por mí, se las voy a dar. Y que las hagan por mí, porque las van a hacer 1000, 2000 veces más rápido. ¿Y cuánto es eso? Bueno, el 20% de mi trabajo, va a variar de persona a persona. Habrá gente que es más o menos, ¿verdad? Pero aquí viene el tema. Si yo uso estas herramientas y puedo hacer que el 30% de mi trabajo sea muchísimo más rápido, ¿qué va a pasar con la persona que tiene mi mismo puesto, mi mismo perfil y no las usa? Yo, yo sí le voy a quitar el trabajo a esa persona, si lo veo desde ese punto de vista. O sea, yo no pienso que inteligencia artificial por sí sola le vaya a quitar el trabajo a todo mundo, pero sí creo que las personas que usen inteligencia artificial sí van a reemplazar a los que no. Así es como lo veo, porque una buena parte de lo que nosotros hacemos, sí, sí, pero de nuevo, puede ser más o menos porcentaje, depende de la persona y de su profesión, pero esa parte, las computadoras lo pueden hacer 1000 veces más rápido, 2000, 3000, no sé cuánto, un montón de veces más rápido. Entonces, hay que sacarles provecho. Por eso es que yo le digo a mis estudiantes que usen y que aprendan desde que están en la universidad a usar estas herramientas para poder detectar de todo lo que hacen, en qué cosas les serviría más utilizarlas. Porque al final es una cuestión de productividad. Entonces yo no lo veo como esta cuestión apocalíptica, ¿verdad? De que todo el mundo se va a quedar sin trabajo y o que después, no sé, toda la toma de decisiones la van a tomar las máquinas. Para mí es más que nosotros nos apoderamos de estas herramientas, que las hacemos nuestras y que son eso, son una herramienta más que está ahí, pero que definitivamente las personas que las usen
van a ser muchísimo más productivas. Y ahí está el detalle, que si usted quiere mantenerse relevante, muy probablemente necesita aprenderlas a usar. Y de nuevo, en el caso de esos estudiantes, Ujú. saben aprovecharlas porque ya tienen un background, tienen experiencia en un área de conocimiento Exacto, y revisan lo que genera esa herramienta. exactamente. Sí creo que existe la posibilidad de que hayan algunos puestos de trabajo que no creo que desaparezcan 100%, pero sí creo que van a haber menos opciones para esos puestos. No sé si me explico. O sea, Sí. por ejemplo, si yo tomo un modelo de estos y lo meto en AutoCAD, muy probablemente puedo hacer, muy probablemente alguien está trabajando en esto, de hecho, puedo hacer que en AutoCAD yo llegue y le tire un prompt al AutoCAD y él me tire un montón de planos, por decir algo de casas. Yo le digo cuántos cuartos quiero y cuántos baños quiero y taca taca, y entonces, pum, me tira 10. ¿Ok? Entonces eso quiere decir que tal vez un puesto como de arquitecto, si hoy se ocupan 1000, tal vez el día de mañana se ocupen 800, porque Sí. todos los arquitectos van a estar usando ese tipo de herramientas, ¿verdad? Entonces sí creo que las carreras, profesiones van a cambiar. Y sí te puedo decir que lo veo. O sea, en ingeniería de software, por ejemplo, que es lo que yo veo diario. No solo porque soy profesor en esa área, sino también porque es el área donde me desenvuelvo. Eh, Actualmente la profesión está cambiando. Como te decía, yo la forma en que produzco software hoy no es la misma de hace 2 años o 3 años. O sea, mi forma cambió. Yo tuve que adaptar. Y creo que todos los ingenieros de software van a tener que pasar por eso. O sea, me parece que la carrera de ingeniería de software va a cambiar. Está cambiando. Y eso, al final, quiera o no, va a afectar el mercado. Si uno ve, por ejemplo, si yo comparo la cantidad de puestos que hay hoy abiertos en empresas de top de tecnología versus hace 5 años, la diferencia es un montón. Y mucho tiene que ver con la economía y cosas de esas. Sí, yo sé, la pandemia, pero también hay una buena parte que es que las empresas se están dando cuenta que las personas que usan estas herramientas son más productivas, entonces no ocupan abrir tantos puestos, porque ya esas personas están produciendo por más de lo que hacían antes. Entonces sí creo que, o sea, no hay que tapar eso con dedos. Si hay una afectación del mercado, la va a haber, y dependiendo de las provisiones, unas más que otras. Pero también creo que está mucho en cada persona tomar la decisión de aceptar el cambio. O sea, el cambio se da porque se da. Esto nadie lo detiene. Esto ya es. Entonces lo único que queda es adaptarse. Así es como yo lo veo. Pero de ahí a un problema apocalíptico ahí, como no sé, como lo pintan, como Skynet y Terminator y esto, no, no, eso no. Más bien me preocuparía más el mal uso de IA por malos actores. Eso Pues, sí, eso sí. pero Por ahí es donde está el ejemplo, factor humano. claro, pero es que eso pasa con cualquier tecnología. O sea, si yo tengo tecnología atómica, puedo hacer una bomba o puedo hacer un reactor para tener energía, ¿verdad? O sea, esto es igual. Si yo quiero, yo puedo pegarle una cámara a un arma y volar bala automáticamente con cierto criterio que yo le meta al modelo ahí, versus yo puedo hacer también lo mismo, pero aplicado al ejemplo que les daba de una línea de producción para encontrar error, que es básicamente la misma tarea, es detección de objetos en una foto, pero ahí depende mucho del uso. Entonces, obviamente, si hay actores con mucho poder adquisitivo, muchos recursos, y son malos actores, eso tal vez sí es más preocupante que el otro problema filosófico de Apocalipsis. Sí, por ese lado del apocalipsis y por el lado del trabajo, como usted dice, siempre ha sido así. Hay una nueva tecnología, probablemente Ujú, puestos van a desaparecer o como usted indicaba, va a haber una ujú, reducción. Vea, ujú, por ejemplo, en la industria gráfica, el ujú. tipógrafo, montaba Ajá, las letras, ya ese trabajo casi no existe. Sí sí, sé que hay, pero es mínimo, muy ajá. mínimo. Es que la tecnología es natural, o sea, ese es el progreso natural y los humanos simplemente tenemos que adaptarla a nuestras necesidades y adaptarnos nosotros a su uso.
Muy bien, José Mario. Ahora vamos a entrar a la segunda parte del podcast, que son las tres preguntas de la excelencia. Siempre, pues, hemos tenido respuestas muy particulares y ahora queremos saber de parte suya, por ejemplo, quiénes han sido sus modelos de excelencia, tanto en lo personal como en lo profesional. Ok. Em, en lo profesional, siempre he admirado mucho a Alan Turing. Ok. Para la gente que no sabe quién es Alan Turing, se le conoce como el padre de la computación y el padre de la inteligencia artificial, de ambas cosas. Les recomiendo ver una película que se llama The Imitation Game, si no conocen sobre él. Pero básicamente Alan Turing era una persona británica que tuvo la visión de pensar en una máquina que nos permitiera programar soluciones a la máquina y que la máquina pudiera procesar esas soluciones para cualquier cosa. O sea, básicamente, él ideó lo que es hoy la computadora, ¿verdad? Y encima tuvo un montón de aportes, por ejemplo, el test de Turing, bueno, hasta cierto punto se dice que ya se pasó en algunos casos, pero es básicamente una prueba para saber si una máquina es inteligente o no. Digamos, así era, y tiene su procedimiento ahí que él inventó. Entonces, él era un científico brillante e incluso fue una persona que salvó muchísimas vidas durante la Segunda Guerra Mundial porque él logró una máquina para descifrar los códigos nazis. Y esos códigos nazis era básicamente donde iban a atacar. Entonces, los aliados tuvieron la capacidad digamos que, predecir, por decirlo, no predecir, pero revelar dónde iban a suceder los ataques, ¿verdad? Entonces, fue una persona sumamente brillante, muy técnica, que es algo que yo admiro mucho, ¿verdad? Padre o sea, gracias a él hoy estamos aquí. Gracias a él existen las computadoras, existen nuestras profesiones de informática. Y lo interesante es que era una persona muy humilde, ¿verdad? A él nunca se le dio durante su vida, eh, tal vez ni siquiera las gracias de lo que hizo, ¿verdad? Y tampoco lo buscó. Él tuvo una muerte un poco trágica, em, y murió muy joven, pero definitivamente era una persona brillante. Respecto a la parte personal, em, creo que no tengo un nombre específico. Pero lo que me he dado cuenta es que mis mismos estudiantes para mí son un lugar de inspiración. Me he dado cuenta que para mí, por ejemplo, poder ser mentor, para ellos, suelo aprender muchísimo de ellos. No es solamente lo que yo les enseño. Y no es solamente de la parte técnica o la parte académica, sino que es también de la parte personal. Cuando uno tiene estudiantes, muchas veces uno se vuelve una figura de liderazgo para ellos. Y eso hace que, es como cuando uno tiene hijos, solo que con los hijos es más fuerte, pero uno tiene que cuestionarse uno mismo, uno tiene que cuestionarse, bueno, tal vez con los hijos, por ejemplo, uno empieza a cuestionarse muchas de las cosas que uno hace, si realmente las está haciendo de la mejor manera o no. Y eso lo que hace es que lo modifica a uno. Entonces, creo que dar clases es una forma de automodificarse o de llegar a generar la mejor versión de uno mismo, ¿verdad? Entonces, creo que admiro mucho a mis estudiantes. Sí. Ahora, escuchando un poco del legado de Alan Turing y también pues de la inspiración que sus estudiantes pues producen en usted, ¿cuál es el legado que José Mario a nivel de excelencia quiere darle a esas futuras generaciones? Ese legado es el hecho de por qué doy clases. O sea, em, lo que yo he entendido es que dar clases, por ejemplo, en la universidad, es una oportunidad de tocar vidas, ¿verdad? Tengo muchísimos estudiantes que han vuelto a los años, o sea, que fueron estudiantes míos hace 5 o 10 años, y cuando vuelven, ellos me dicen, gracias porque gracias a tal clase específica que llevé tal día, me inspiró a, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tengo un estudiante que ahorita está en Zúrich sacando un doctorado, otro que está en París, en Estados Unidos, o sea, tengo estudiantes que han logrado muchísimas cosas y yo siento
Mucho aprecio por eso porque siento que es como una extensión de uno, ¿verdad? Uno sabe que uno fue parte esencial de su formación, no solo profesional, sino en muchos casos también personal, porque uno les ayuda a tomar decisiones que, por ejemplo, la decisión de irse del país y sacar un posgrado fuera es una decisión muy fuerte y muchas veces no saben qué hacer. Se les presenta la opción y no saben cómo es, qué hacer, o sea, les da miedo y recurren a una figura académica que de liderazgo que lógicamente suele ser uno. Entonces, al final, más allá de las clases y toda la parte profesional y académica, técnica que uno les puede dar, también existe un humano, componente humano muy fuerte. Y lo interesante es que sé que ese es mi legado porque ya existe. O sea, mi legado ya está, ya está. Y es eso, porque mis estudiantes de muchos años han venido y me han dado las gracias. Y yo también lo he hecho. O sea, yo como estudiante también le he dado muchísimas las gracias a profesores que me he topado tiempo después de que me dieron clases, que gracias a esos profesores ellos me inspiraron, ¿verdad? Ellos me inspiraron para yo poder seguir mi carrera y llegar a estudiar, por ejemplo, temas de IA. Ujú. Entonces creo que por ahí anda, yo creo que ese es el legado, mi legado, todo el conocimiento de vida y técnico que le pueda transmitir a mis estudiantes. Buenísimo, porque tal vez alguien podría pensar que un legado es ya después de que uno tenga X edad, Ujú. y más bien, como usted dice, ya está el legado. Sí, es que creo que es algo que se construye. Ujú. No, no, bueno, tal vez hay personas que tienen no sé si es dicha, pero hacen algo sumamente impactante un día y ya, y eso quedó ahí en el tiempo. Pero yo creo que eso es algo que uno puede construir. Muy bien. Y ahora, vamos a entrar a la zona aliens. Esta tercera pregunta siempre ha sido muy interesante. Cada una de las personas que han pasado por este podcast ha dado muchos tipos de respuesta. Y es cómo usted le explicaría desde su profesión el concepto de excelencia a un extraterrestre, en el entendido de que hay que demostrárselo con acciones. No nos podemos comunicar Ujú, con ujú. un lenguaje o escritura. Ok, por escritura se refiere a que, por ejemplo, ellos no conocen nuestros símbolos. Sí, Ajá. Pero yo hay sí una puedo barrera. tomar, ok, pero yo sí puedo tomar, digamos, un pilot y escribir, aunque yo sepa que ellos no me entienden. Podría Podría ser ser, eso. Ok. tomemos de referencia a la Voyager. No tenía sus símbolos. Ujú, ujú. Ok, perfecto. Entonces creo que sí aplica. Ok. em, por ejemplo, en esto de IA, lo que nosotros hacemos, como hablamos antes, es optimizar. Ujú. Optimizar. Por ejemplo, si yo quiero hacer un modelo que me detecte si hay un gato o un perro, yo lo que hago es minimizar el error de que no me confunda gatos y perros. Y eso es un problema de optimización. Entonces, como les decía antes, optimizar es matemática. Yo estoy completamente seguro que si hoy aterriza un extraterrestre aquí, ellos ya han descubierto las mismas ecuaciones que nosotros sabemos hoy en día y posiblemente más, ¿verdad? Posiblemente ellos conocen un montón de cosas más que nosotros no, pero la matemática, no importa cómo la represente usted, o sea, no importa los símbolos, nosotros tenemos nuestro set de símbolos para ella, pero la matemática es real, ella existe en el universo, en la naturaleza, y nosotros lo que hacemos es descubrir formas de expresar lo que pasa en la naturaleza. Entonces, por ejemplo, una red neuronal, que es uno de los modelos que usamos, tiene una serie de ecuaciones, ¿ok? Entonces, mantengamos esa idea por ahí. La otra idea es, hay algo en computación y en electrónica que se llaman compuertas lógicas. Eventualmente, en algún momento de su historia, de su raza, ellos tuvieron que descubrir las compuertas lógicas. Entonces, eso quiere decir que ellos conocen el de XOR, el XOR. Resulta que el XOR es una compuerta lógica que para poderla aproximar, o sea, para hacer un modelo matemático que aprenda que es un XOR, yo necesito una red neuronal. No, no puede ser con un modelo más pequeñito que eso. Pero a la vez, eso es algo que yo puedo desarrollar. De hecho, es un problema que yo le dejo a mis estudiantes en la maestría y ellos tienen que hacerlo a pie. Entonces aquí viene lo que yo haría.
yo tomaría las ecuaciones, no importa que ellos no entiendan los símbolos, ¿ok? Yo sé que no los entienden, pero yo tomaría las ecuaciones de redes neuronales, haría una red neuronal pequeña y luego desarrollaría el entrenamiento a pie de un XOR. Y estoy seguro que por los patrones que se ven cuando uno lo va haciendo a mano, sin importar que ellos no entiendan nuestros símbolos, él estaría en capacidad de entender que nosotros conocemos de optimización. ¿Ya? Y con eso, al él saber de optimización, ya él puede saber que conocemos de excelencia, porque excelencia para mí es una forma de optimización. Entonces yo lo haría así, trataría de utilizar la matemática como un lenguaje universal, que la verdad yo creo que es eso, yo creo que es eso, al final de cuentas. Qué forma tan interesante. Y sí, y al final es la misma mate, más allá No, de cómo la no importa escriban. cómo la escriben ellos, tal vez ellos ni la escriben, tal vez ellos, no sé, hacen así en el aire y sale una cosa ahí rarísima, pero es que eso no importa, porque lo que importa es el patrón del concepto. Y cuando uno toma una red neuronal y la hace a pie con un ejemplo pequeño y un ejemplo que ellos también conocen, que sabemos que lo conocen porque llegaron aquí, él tiene que saber discernir el patrón de eso, aunque ellos lo escriban diferente. Sí, entonces lo haría así. Esta es una de las más interesantes respuestas que hemos tenido en esta pregunta. Claro, Qué bueno. ya, ahora luego nos pasa el ejemplo del uso de la compuerta XOR para Sí, 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 de juntarlo. hecho, es un ejemplo que se ve en un curso de redes neuronales, es el primer ejemplo que se ve, porque es algo que normalmente se considera muy sencillo, pero resulta que es una función que vos no puedes aproximar, por ejemplo, con modelos tradicionales de estadística. Digamos, de lo básico de estadística, no Ajá. ocupas una red neuronal, ocupas capas intermedias para poderlo calcular, aproximar. Todavía recuerdo el proyecto que usted está desarrollando, el de Ujú, identificación con el trabajo de hojas, hace unos ujú. años. Ajá. Y realmente pues ver cómo usted ha progresado bastante en el uso de las matemáticas, porque o sea, usted tenía un problema de matemática que quería resolver hace bastantes años, cuando estaba estudiando, que Sí, se decía, ¿cómo le sí, llego? ujú. Sí, sí, Eh, sí. Pero eso es parte de estudiar esas cosas, ¿verdad? Durante el doctorado yo tuve, me acuerdo, estaba en Francia y estaba en el laboratorio, pasé como 2 meses tratando de resolver una ecuación de una cosa que yo mismo hice para el doctorado y no me daba, o sea, esa ecuación no me daba y fue un proceso bastante duro, pero al final logré sacarla y eso es hacer ciencia, ¿verdad? Hacer ciencia es descubrir cosas que ya están en la naturaleza, como las ecuaciones, ellas existen y, y es difícil, es duro, pero también es muy satisfactorio cuando ya sale. Y al final esa es la forma en que uno aprende, dándole, ¿verdad? Hay que hacerlo y a darle. así es, así es. Y no, pues realmente, José Mario, estamos muy agradecidos de poder conversar con una persona que sabe de esta área, que tiene un criterio formado a través de la experiencia, la investigación, y pues también no dudo que muchas personas que están escuchando este podcast, pues han salido con muchas lecciones de lo que hoy han escuchado en este primer episodio de la novena temporada. Por eso le agradecemos su espacio y también pues que nos haya compartido todas sus ideas. Pura vida, yo creo que es importante que las personas se empapen de esta área, también para evitar que personas, empresas o gobiernos con mucho poder les pasen por encima, ¿verdad? Esta es una tecnología que se puede usar de, como todo, de muy buena forma, de muy mala forma, pero es importante que la gente conozca, que la gente no se quede ignorante al respecto. Y me parece que es esencial tener espacios como estos para poder hablar de estos temas y les agradezco muchísimo haberme invitado. Perfecto, muchísimas gracias, José Mario. Y también gracias a todas las personas que nos acompañaron en este episodio de Excelencia Pura Vida, el podcast de Excelencia en Español. Y no olviden suscribirse a nuestros medios pequicianos, tanto en Spotify como en YouTube. Nos vemos en una próxima entrega.